Señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanía. Cuando tratamos temas vinculados al fomento de la actividad productiva, es muy importante que siempre consideremos que el principal problema que tiene el Ecuador es el de la persistencia de la pobreza. Y en ese sentido es fundamental que nosotros nos propongamos como objetivo común la erradicación de la pobreza. Y una de las herramientas más efectivas para que eso suceda es precisamente la generación de empleo, la generación de puestos de trabajo. Cuando vemos la estadística de empleo en el Ecuador, lo que podemos detectar es que fundamentalmente nosotros tenemos una problemática de subempleo. 1.7 millones de ecuatorianos están subempleados y 366.000 ecuatorianos están desempleados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la estrategia, cuando fomentamos actividad productiva, debe estar orientada precisamente a crear empleo adecuado. Cuidado, nos vayamos a confundir y pensemos que leyes como la ley de emprendimiento lo que harían o potencialmente podrían hacer es alimentar el subempleo. Por eso me preocupa y me preocupó cuando en el inicio del debate algunos colegas asambleístas resaltaban ese, entre comillas, espíritu emprendedor de gente que por necesidad se ve obligada a ingeniarse maneras de subsistir. Eso no es espíritu emprendedor, eso se llama instinto de supervivencia, y eso no es una muestra de la creatividad del ecuatoriano, eso es un patrimonio común al género humano. Si no, vayamos a ver países como Bangladesh, en donde proliferan las ventas ambulantes y en donde hay tanto ingenio para procurarse ingresos. Esos no son los emprendimientos que nosotros debemos fomentar como ecuatorianos, como país. Más bien esos emprendimientos seguramente morirán si es que vamos erradicando o disminuyendo los niveles de pobreza en el Ecuador. Cuando hablamos de emprendimiento, sí es importante hablar de la tasa de natalidad de estos emprendimientos. La ley que se está proponiendo en este momento tiene mucho énfasis en fomentar la natalidad de nuevas empresas, y eso está bien. Eso está bien, pero no debemos olvidar que uno de los problemas mayores que tiene el Ecuador es la tasa de mortalidad de los emprendimientos. Y en ese sentido, creo que la ley está tratando con muy poco énfasis cuáles son las causas de esa mortalidad. Cuando hay un emprendimiento por oportunidad de negocio, ese emprendimiento puede nacer, pero para que subsista y permanezca en el tiempo, se desarrolle y crezca, necesita determinadas condiciones de mercado. Es decir, los emprendimientos fundamentalmente van a sobrevivir si es que tienen un mercado en el que puedan vender sus productos a un precio razonable que le permita cubrir sus costos. Eso no sucede en economías como las ecuatorianas. Eso no sucede en economías donde persisten estructuras monopólicas y oligopólicas de los mercados. Preguntémosle, por ejemplo, a aquel emprendedor agrícola que con mucho esfuerzo saca su primera producción, por ejemplo, de vegetales orgánicos. Cuando tiene que vender su producción, ¿a quién vende su producción? Se topa con mayoristas o se topa con supermercados que tienen poder de control de mercado. Ese poder de control de mercado se puede denominar en economía como monopsonios u oligopsonios. Ese poder de control de mercado hace que se determinen condiciones en las cuales el emprendedor difícilmente puede sobrevivir. Por ejemplo, se le recibe su producto solo a consignación, se recibe su producto a un determinado precio que esté establecido por esta estructura del mercado, es por la decisión de determinadas empresas dominantes. Esas son las condiciones que enfrenta
el emprendedor ecuatoriano que inicia su actividad en donde en el papel potencialmente podría tener un retorno adecuado. Pero ¿qué está diciendo la ley en relación a controlar precisamente ese poder de mercado que tienen algunas empresas? ¿Qué está diciendo la ley alrededor de cómo romper esas estructuras comerciales oligopólicas que terminan explotando al propio emprendedor? No se está diciendo nada y por eso es muy importante que se haga una revisión de cómo una ley, un código de poder de control de mercado precisamente que está vigente, cómo puede articularse para darle mejores condiciones al emprendedor para que pueda vender su producción. También cuando se enfrenta a mercados internacionales, muchos emprendedores exportan y hay muy poco conocimiento de la posibilidad de profundizar en un mercado internacional. Ejemplo, los exportadores de flores, los pequeños exportadores de flores, tienen que vender flores en cualquier país extranjero, generalmente a los mayoristas, y el precio al que venden es 16 veces menor del que pagan los consumidores finales de las flores. Entonces, acá no hay instrumentos que posibiliten profundizar en el conocimiento de mercados y explotar los mercados adecuadamente. Estos son emprendimientos adecuados que pueden ayudar a aprovechar determinados segmentos de mercado, pero también nos estamos olvidando de los verdaderos emprendimientos que provocan transformaciones profundas en estructura productiva de los países. Esos emprendimientos son los emprendimientos de oportunidades de innovación. Esos emprendimientos son los que surgen a través de un trabajo de investigación científica, orientada a resolver determinados problemas concretos que puede enfrentar una población. Esos son los emprendimientos que generan productos nuevos y son los emprendimientos que en definitiva pueden relanzar las economías de los países. Los emprendimientos de innovación son los que tienen que fomentarse si queremos un cambio de la estructura productiva del país. Y veo que en el proyecto de ley se está omitiendo la relación que debe existir con el Código Orgánico de la Economía del Conocimiento. Aquí se ha hablado mucho de que no se pueden establecer incentivos a través de esta ley porque no tenemos la capacidad de imponer normativa alrededor de lo tributario, por ejemplo, desde el legislativo. Sin embargo, en el Código de Economía del Conocimiento ya existen muchos instrumentos que se pueden potenciar para precisamente crear ese ecosistema de innovación. Si nosotros no enfatizamos en esa relación que debe existir entre la academia, la empresa privada, las iniciativas emprendedoras, y no le dotamos de recursos para que estas iniciativas puedan trabajar desde la concepción de la idea hasta plasmar esa idea en un producto con potencial de comercialización, en definitiva, lo único que estaremos haciendo es reproduciendo con una ley lo que ya existe. Si solo nos limitamos a tratar de fomentar tasas de natalidad de emprendimientos, es más o menos como que nosotros cuidamos del periodo de gestación de un niño, le dotamos de facilidades para que pueda nacer, pero si ese niño tiene o necesita una termocuna, no le damos una termocuna. Parecería que si es que nos enfatizamos solo en la tasa de natalidad, lo que haremos es facilitar la creación de empresas, de emprendimientos que están condenados a morir. Recordemos la cifra que nos dieron acá: 90% de los emprendimientos en el Ecuador mueren. Tenemos que trabajar sobre esas causas que determinan la mortalidad, y definitivamente las causas que determinan la mortalidad son las estructuras de los mercados y en determinado momento la ausencia
de capacidades productivas, y para desarrollar capacidades productivas tiene que persistir la inversión estatal en infraestructura, en telecomunicaciones. La inversión del Estado en el desarrollo de infraestructura para producción es eso, una inversión con altas tasas de retorno para el país, y no debemos estigmatizarla. El Estado tiene que invertir para que la actividad privada pueda desarrollarse adecuadamente. Si el Estado no invierte, la productividad sistémica de los países decae, y eso implica una pérdida total y absoluta de competitividad. La competitividad nace por la acción conjunta de inversión estatal e inversión privada. Hacia allá debemos apuntar, y hacia allá debe apuntar esta ley de emprendimientos. Muchas gracias, colegas. Tiene la palabra la asambleísta Silvia